Aquí tenéis el índice de lo que vamos a ver hoy. Primero, una breve presentación de quiénes somos, nos vamos a presentar como compañía. Luego vamos a ver el portfolio que tenemos de sensores fotoeléctricos. Seguiremos con los conceptos técnicos básicos de los sensores fotoeléctricos. A continuación explicaremos los modos de detección de los cuales disponemos. Luego, una presentación de novedades 2023, las más interesantes que tenemos en el aspecto de fotoeléctrico. Cómo seleccionar un sensor. Esto es a través de nuestra web, que también lo veremos, os lo enseñaremos. Y por último, pues dudas, preguntas que os puedan surgir, ¿vale? Al final de esta presentación. Bien, vamos a empezar explicando quiénes somos. Telemechanic Sensors, pues es un fabricante de sensores para la automatización de máquinas y procesos con más de 90 años de historia. Nuestro objetivo es facilitarle la vida a nuestros clientes y permitirles que se concentren en el valor añadido en el rendimiento de sus máquinas. Por eso, Telemechanic Sensors diseñamos y fabricamos nuestros productos partiendo de las siguientes premisas: simplicidad, modularidad, facilidad de instalación y mantenimiento y servicios expertos para compartir nuestros conocimientos, ¿vale? Principalmente es productos sencillos que se puedan conectar fácilmente y que den un buen rendimiento desde el principio. Este es nuestro objetivo. ¿Quiénes somos? Pues aquí tenéis una foto a nivel global de qué tamaño tenemos, ¿vale? Somos la primera marca reconocida en sensores en general. Más de uno lo sabréis, pero bueno, somos líderes indiscutibles en lo que es detección electromecánica, pero también tenemos un buen portafolio de productos electrónicos que, como hoy veremos, en sensores fotoeléctricos. Estamos compuestos por más de 1.400 personas que se dedican a nivel mundial al desarrollo de esta compañía y desarrollo de nuevos productos. En principio, antes de la pandemia, intentábamos lanzar entre 5 y 10 nuevas ofertas cada año. Ahora, después de la pandemia, se ha ralentizado un poco, evidentemente, pues por el tema pandemia y también por el tema que todos sabéis de la falta de material, que no nos deja evolucionar como todos queremos. Pero vaya, esta es nuestra foto a nivel compañía. A nivel mercados, ¿dónde operamos principalmente? ¿Cuáles son nuestros mercados principales? Pues como veis aquí, nuestros mercados principales son los equipos móviles, ferroviario, donde tenemos una buena parte de mercado, el sector bombero también, sector grúas, sector manutención, que es material handling, material working, ascensores y escaleras mecánicas, el packaging, obviamente, el packaging lleva mucha detección, el agroalimentario, el food and beverage, que casi lo podíamos juntar con el packaging porque va muy asociado, y luego fabricantes de materiales electrónicos, de placas electrónicas, también es uno de nuestros mercados. Aquí podéis ver el portafolio de productos que nosotros tenemos como compañía. Como podéis ver, tenemos pues, finales de carrera, presostatos, inductivos, capacitivos, sistemas RFID, ultrasonidos, productos de seguridad, un dispositivo inteligente que es IoT, pero hoy nos vamos a dedicar, como veis aquí en el recuadro naranja, a los sensores fotoeléctricos. Este es nuestro portafolio de toda nuestra gama de sensores fotoeléctricos. Como podéis ver, pues tenemos la gama de difuso, la gama de borrado de plano posterior, reflex polarizado, láser y barrera. Estos son los diferentes modos de detección que tiene un sensor fotoeléctrico. Y los tenemos también en los 4 factores de forma más populares que existen en todo el mundo, como podéis ver, cilíndrico, miniatura, petaca de 50 por 50, petaca grande de 92 por 70, etc.
aquí veis el panorama que tenemos y es lo que os vamos a explicar hoy, ¿vale? Vamos a empezar explicando los conceptos básicos de la detección, los sensores fotoeléctricos. Para ello, vamos a empezar de la base, ¿vale? Preguntándonos qué es la luz, ¿vale? Pues bueno, pues la luz viaja en línea recta a una velocidad en el vacío de 300.000 kilómetros por segundo. La luz puede verse como una partícula llamada fotón que transporta energía y también se puede describir como una onda electromagnética que viaja sin ningún medio. Cuanto más pequeña sea la longitud de onda, más alta será la energía de luz que transportará el fotón. La luz azul tiene una energía más alta y es más refractada que la luz roja. La luz roja se usa más porque se refleja más. Veis aquí en la diapositiva la amplitud de onda, aquí lo podéis ver, los diferentes colores, la amplitud de onda que tienen. Evidentemente, la que más energía tiene en este caso sería, como veis aquí, la violeta. Restricciones de la luz. El color de un objeto es solo su capacidad para reflejar una o varias longitudes de onda de la luz. Por lo tanto, un objeto no tiene color. La difusión puede ocurrir en todo tipo de material. Por ejemplo, si la superficie es blanca, el objeto refleja todas las luces de color y se ve como un objeto blanco. Si la superficie es roja, el objeto refleja solo la luz de color rojo y se ve como un objeto rojo. Si la superficie es violeta, pues el objeto refleja solo la luz de color violeta y se ve como un objeto violeta. Y si la superficie es negra, el objeto absorbe todas las luces de color que se transforman en calor y se ve como un objeto negro. Hay que tener en cuenta también que en entornos industriales el polvo puede afectar la luz que se refleja en el fotón enviado. ¿Vale? Tecnología de la luz. Los sensores fotoeléctricos utilizan luz. La luz es generada por un LED. En inglés son las siglas de Light Emitting Diode. Los LEDs tienen muchas ventajas. Respuesta de frecuencia rápida, resistencia a vibraciones y golpes, resistencia a temperaturas extremas, larga vida útil. Para detectar la luz, un sensor fotoeléctrico utiliza un fototransistor. El fototransistor se activa en presencia de luz y comienza a dejar fluir la corriente, como un interruptor cerrado. Para enfocar la luz y, por lo tanto, aumentar la energía, se utiliza una lente orientada en una dirección. Como veis aquí, es una lente, esto es lo que se utiliza en el encapsulado de un sensor fotoeléctrico. El LED envía esta luz a la superficie que tiene que reflejar y es reflejada y es cogida por este fototransistor, que cuando recoge esta luz genera electricidad, genera energía. Para focalizar la mayor luz posible en este fototransistor, pues en el encapsulado se utiliza una lente para focalizar mucho más la energía. Bueno, lo he explicado, pero aquí lo veis, ¿eh? El emisor y el receptor, ¿vale? Y aquí serían las lentes. Vamos a ver los modos de detección que existen y los que tenemos. Tenemos el modo difuso. El modo difuso es reflexión sobre el propio objeto. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues el emisor y el receptor están en la misma carcasa, solo hay que alimentar una parte, solo se necesita un cable de alimentación. Y los inconvenientes es la distancia de detección, que cuando se trata de reflejar sobre un objeto directamente, pues la distancia de detección es un poquito más corta. Esto es un inconveniente cuando se necesita una distancia más larga, ¿vale? Distancias cortas. Sensibilidad a las diferencias de color de objeto de fondo, eso también es un inconveniente, porque si el objeto es muy reflectante, pues podría ser un inconveniente en este tipo de tecnología.
Y luego la línea de observación de objetos difícil, ya que el sensor transmite en el rango infrarrojo. Es decir, el rango infrarrojo és invisible. Llavors, entonces la reflexión, la orientación se hace un poquito más difícil, ¿vale? Pero bueno, es un modo de detección muy extendido, muy usado y que para detecciones cortas va muy bien. En tema modo difuso, tenemos todos estos modelos de fotocélulas, casi todos, ¿no? Tenemos las petacas de 50 por 50 que veis aquí, las cilíndricas de métrica 18, las láser, os he dicho distancias cortas, como veis casi todo es hasta 1 metro, máximo 2 metros esta de petaca grande, pero luego sí que es verdad que tenemos un modelo láser que podemos llegar hasta 5 metros, ¿vale? El láser ya sabéis que es un tipo de luz muy, muy precisa, ¿vale? Y que llega a más larga distancia. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el modo difuso con supresión de fondo. Lo mismo, la ventaja, evidentemente, solo cableas un solo dispositivo, en este caso. El tema borrado de plano posterior o supresión de fondo significa que cuando tenemos que detectar un objeto que pasa, por ejemplo, aquí he puesto la rueda, pero esto es una cinta transportadora, y pasa por un lugar donde detrás tenemos objetos o personas que van pasando, ¿qué puede pasar? Pues que cuando no pasa este objeto, este sensor nos detecte las personas que pasan por al lado o los objetos que hay detrás. Entonces, esta tecnología lo que utiliza a través de la sensibilidad de un potenciómetro que tenemos aquí, lo que hacemos es ajustar esta sensibilidad para que llegue un momento que nosotros solo nos focalicemos en el objeto. Es decir, hagamos un borrado de todo lo que hay detrás de ese objeto como si no existiera. Por lo tanto, cuando no haya objeto, el sensor detrás no detectará nada. No verá absolutamente nada. Solo verá cuando pase el objeto por delante. ¿Vale? Esta es la tecnología supresión de fondo. Por ejemplo, aplicaciones que podemos ver o podemos utilizar con una tecnología de supresión de fondo, pues aquí vemos, por ejemplo, una cinta transformadora, hay una cinta transportadora, aquí vemos, por ejemplo, unas galletas. Pues vamos a detectar estas galletas. Cuando no haya galleta, el detector no detectará la cinta. Hemos programado la fotocélula pues para que no detecte esta parte de la detección. Entonces, cuando no haya galleta es cuando nos avisará de que falta algo. Por ejemplo, aquí igual, pues las patillas de un circuito impreso, lo mismo. ¿Vale? Son diferentes aplicaciones, aquí tornillos, etcétera. ¿Qué tenemos? Modo reflex. Este sistema es el más usado, ¿vale? Es el más utilizado a nivel global. Es un sistema que te permite más distancia de detección que el difuso, una detección más segura, evidentemente. La instalación, las ventajas es la misma, tú solo se ha de cablear el dispositivo. Por lo tanto, más fácil de conexión y luego al otro lado has de poner un reflector. ¿Qué hace? Pues la luz emitida por el sensor rebota en el reflector y la recibe, rebota en el reflector, esto he dicho, ¿vale? Y la recibe el receptor. Cuando el objeto atraviesa esta luz, la corta y es cuando el sensor nos avisa que ha detectado el objeto. Las ventajas es lo que he dicho, es una detección más larga, ¿vale? Y es la más usada, evidentemente. Aquí tenemos los formatos que tenemos en reflexión, en el modo reflex. También tenemos bastantes formatos, ¿vale?
miniatura, petaca, 50x50, cilíndrica, esta que es la mayor que tenemos, la más grande. Y luego tenemos otro sistema reflex que le llamamos reflex polarizado. ¿Vale? El que os he explicado es el reflex normal, también existe el reflex polarizado, que hoy en día realmente casi todos los fabricantes que vendemos este tipo de tecnología ya lo hacemos con reflex polarizado. Las ventajas del reflex polarizado es sobre todo que va bien para la detección de objetos brillantes. El emisor y el receptor, como he dicho antes, siguen en la misma carcasa, por lo tanto, solo hay que alimentar con un cable un dispositivo. Detección más amplia. Y luego la detección no le afecta al color, el tipo de color del objeto, no le afecta. Inconvenientes, los habituales, ¿vale? Cuando se trata de tecnología infrarroja, el máximo inconveniente es la alineación, porque al ser infrarrojo tú no ves la luz que emite el emisor, por lo tanto, la alineación del objeto pues, se hace un poquito más complicada. No mucho, porque hoy en día, por ejemplo, nuestras fotocélulas tienen LEDs que indican cuando la fotocélula se ha orientado bien con el reflector. Por lo tanto, no es un inconveniente muy severo, ¿vale? Que digamos. ¿Cuáles son los conceptos básicos del modo reflex polarizado? Pues bueno, es un fotón, vuelvo al tema del fotón, ¿eh? Un fotón genera un campo electromagnético durante la propagación, ¿vale? Independientemente de la longitud de onda, está compuesto por un campo eléctrico y un campo electromagnético. Este campo electromagnético no es fijo y gira alrededor de los fotones, ¿vale? Como veis aquí en la transparencia. Pero para hacer el modo reflex, este campo giratorio lo podríamos fijar. Este es el secreto, o sea que este campo giratorio se fija, ¿vale? ¿Y cómo se fija? Pues se fija a través del reflector, a través de este reflector. La luz emitida por el LED genera este tipo de situación, pero el reflector está diseñado con una serie de tríodos que lo que hacemos es que nos devuelva este tipo de luz, nos la devuelva en un plano, por ejemplo, un plano horizontal. Y el receptor del sensor lo tenemos diseñado para que solo acepte la luz que le llega en plano horizontal. Esto es importante, ¿por qué? Porque si hay situaciones de luz solar o de mucho brillo en la instancia donde estamos montando este sensor, podría dar errores, es decir, podría dar confusiones. Si no fuera polarizado, pues el detector podría entender que a lo mejor pues un reflejo de un rayo de luz o de una luz artificial que hay allí, un reflejo, podría entender que es el reflejo de su propia luz, y no es así. Si lo filtramos y ponemos este tipo de reflector, en el cual nos da un filtrado plano, nos aseguramos que el receptor solo detectará ese tipo de luz, y eso nos da más seguridad. Aquí vemos el haz emitido. Aquí vemos como el haz emitido, ¿vale? Cuando llega al reflector, lo que he explicado, ¿ves? Lo filtra en horizontal y el diseño del receptor del sensor fotoeléctrico ya está diseñado para que detecte el haz en plano. Aquí tenemos todos los modos reflex de nuestro portafolio de productos, todos los tipos de sensores que tenemos en esta tecnología, que es casi todo. Incluso ya veis que tenemos los modelos láser, ¿vale? Que son muy utilizados, luego lo veremos, en el tema de aplicativos.
¿vale? Este en concreto es muy utilizado en el sistema de grúas, ¿vale? Fijaros que llega hasta 70 metros. Pero bueno, tenemos todo este portafolio de productos en el modo reflex. Aquí hago un inciso y os enseño también el tema de reflectores y las distancias de reflexión. ¿Por qué? Más que nada para que se sepa que dependiendo del tipo de reflector, primero, sobre todo es muy importante que el reflector, que el objeto que pase entre medio del haz que emite el sensor y el reflector, pues evidentemente el reflector sea más grande que el objeto para que pueda cortar bien el haz de luz. Y luego, dependiendo del tipo de reflector, como veis aquí, podríais tener mayor distancia de detección. ¿Vale? En función del tamaño del reflector, en este caso, es importante para aumentar la distancia de detección. Pensad que todas las pruebas, cuando nosotros decimos esta fotocélula o este sensor fotoeléctrico llega a 5 metros de distancia de detección, siempre lo hacemos probándolo en este tipo de reflector, de 50 por 50. La referencia nuestra que sería el XUZ C50, ¿vale? Todas las pruebas realizadas en nuestras hojas de instrucciones, en nuestros datasheets, cuando decimos esta distancia de detección, es porque está probado con este tipo de reflector. Pasamos a modo de detección barrera, ¿vale? Esta es la detección más segura que hay. Como podéis ver aquí se trata de un emisor y un receptor. El emisor emite la luz, el receptor la recoge. Las ventajas, pues la distancia de detección. Aquí sí que podemos superar tranquilamente hasta los 50 metros si quisiéramos, ¿vale? De distancia de detección, no habría problema. La detección es más precisa, perdón, no está afectada por el color, evidentemente, y tiene una muy buena resistencia a los ambientes difíciles. ¿Vale? ¿Qué inconvenientes tiene? Pues los inconvenientes que tiene pues es que has de cablear, has de conexionar tanto el emisor como el receptor. El otro inconveniente es la alineación. ¿Vale? Al ser una emisión infrarroja, pues alinear, si la distancia es larga, alinear un emisor con un receptor, pues es lo más dificultoso, ¿vale? Pero ya os digo que tampoco tanto porque hoy en día con la tecnología, como tenemos LEDs indicadores de que ya está bien encarado y tal, nos ayuda bastante, ¿vale? Pero sería uno de los inconvenientes. Aquí podéis ver también todo el portafolio que tenemos en sistema barrera. Incluso las que tenemos habitualmente, he puesto estas. Como veis, estos son horquillas que al final, horquillas o marcos, que al final es una tecnología de sistema barrera, porque no deja de ser un emisor y un receptor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues la ventaja de esto es que ya está todo encarado y la alimentación es solo un cable, en este caso. Aquí tenéis, por ejemplo, los sensores de horquilla que disponemos nosotros en modo barrera. Tenemos desde sistemas básicos hasta un poquito más avanzados, que son estos los ópticos, los marcos ópticos. ¿Vale? Es una oferta muy completa que tenemos en este tipo de tecnología. Lo que os he dicho, el ajuste no necesita ajuste, emisor-receptor, todo en uno, diferentes formatos que veis aquí. Aquí lo tenemos con conector, precableado, lo tenemos en forma de diagonal, ¿vale? ¿Cuáles son las principales aplicaciones que podemos encontrar en este tipo de sensores barrera? Pues aquí he puesto, por ejemplo, un cuenco vibratorio para detectar tornillos que pasen, ¿vale? Son unas piezas muy pequeñitas que serviría este tipo de sensórica. Por ejemplo, en una cinta transportadora, la supervisión de la altura de los objetos, por ejemplo, es una de las aplicaciones tipo de este tipo de tecnología. Por ejemplo, la posición del objeto, en este caso los tetrabricks. Aquí utilizaríamos este tipo de sensor que el emisor y el receptor están en diagonal. Aquí serviría para detectar la posición del tetrabrick si llega
bien o llega mal posicionado. ¿Qué más tenemos? Tenemos los marcos ópticos que se utilizan para la detección de objetos en movimiento y de barras o cables de longitud larga o media. Aquí podemos ver un marco óptico que se utiliza pues, para detectar todo lo que pasa a través de este sensor. Objetos en movimiento. Aquí otro ejemplo de objetos en movimiento a través de un tubo. Y luego también se utilizaría para detectar lo que he dicho antes, pues unas barras o cables de longitud larga. También sería una aplicación típica. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos las horquillas, las XUVE más o menos, que estas son mucho más compactas y normalmente se utilizan para detectar etiquetas, ¿vale? Para detectar, por ejemplo, el film de las hojas, ¿vale? Aquí lo veis, el rodillo, para detectar este film que vaya. Detectar etiquetas transparentes. ¿Por qué? Porque este modelo que detecta etiquetas transparentes no es fotoeléctrico, ¿vale? Es ultrasónico. Cuando se necesitan detectar objetos transparentes, en este caso etiquetas, utilizamos más la tecnología ultrasónica que la tecnología luminosa, ¿vale? Es más fiable. Aquí para detectar etiquetas normales, etcétera. Incluso detectar que no haya, por ejemplo, veis en esta fotografía que no hayan sobres superpuestos. Eso también se utiliza, este tipo de tecnología. Una vez explicado todo esto, os vamos a enseñar ahora las novedades que disponemos este 2023. Nosotros empezamos hace 1 año y medio renovando la gama, mejorándola, ¿vale? Y todavía no hemos acabado, evidentemente. Hace 1 año, año y medio, nos propusimos mejorar la gama miniatura, que ya la tenemos, introducida en el mercado. No nos quedamos aquí, o sea, seguiremos trabajando en soluciones de conveying y packaging, como veis aquí, sensor, el roller sensor, que es muy interesante y somos uno de los actores principales de este tipo de mercado y de esta aplicación. Tenemos esto que os he enseñado, las horquillas, las vamos a tener también con IO-Link, la XUM, que es nuestra fotocélula miniatura. Como veis, las dimensiones pequeñísimas. Novedad es la XUV IO-Link, que esta es la que os hemos dicho que tendremos, nada, a final de este mes, principios del que viene. El roller sensor que os decía antes. Este roller sensor, no sé si lo veréis bien, aquí veis una serie de puntitos, que estos son fotocélulas, son sensores fotoeléctricos. Esto se inserta entre medio de los rodillos de una cinta transportadora y sirve para detectar paquetería. Pero claro, es de muy fácil instalación, no es nada, no tienes que incluir ningún accesorio ni hacer un montaje especial, simplemente instalarlo entre los dos sensores, es así de fácil y te da mucha más seguridad de detección que a lo mejor unas fotocélulas puestas a un lado y lado de la cinta. Por último, os quiero enseñar que aquí tenemos la página web, ¿vale? Donde encontraréis un panorama de selección de producto con todo nuestro portafolio de productos.